Muy bienvenidos a este video que para muchos de ustedes va a ser un antes y un después en cómo ven a la nueva tecnología inverter. Hoy en día nos enfrentamos con un problema que es cada vez más real. Los técnicos van a revisar equipos inverter y no quieren saber nada de trabajar con esta tecnología. ¿Y por qué sucede? Bueno, a muchos técnicos les está pasando lo siguiente. Saben cómo medir presiones, incluso en un equipo inverter. Saben cómo revisar la tensión, por supuesto. Saben cómo controlar los sensores. Todo está dentro de rango, pero el cliente le sigue diciendo que el equipo no responde o no funciona como debería. Y al técnico le pasa que cuando llega a revisar un equipo así, todos los valores le dan bien, por así decirlo, pero el equipo evidentemente no está funcionando como debería. ¿Qué es lo que sucede acá? Bueno, en muchos casos no es la falta de herramientas ni la falta de idea de cómo usarlas, porque incluso muchos técnicos como ustedes tienen osciloscopios, porque saben que el osciloscopio es importante para trabajar con inverter, sino que el problema no es ese. El problema es el enfoque con que encaramos a los equipos inverter. Incluso muchas veces el problema no es el equipo, sino el criterio con el que nosotros y por supuesto nuestro cliente observamos la unidad. Y el problema es real. ¿Por qué? Porque por muchos años trabajamos con equipos, por así decirlo, lineales, directos. Nos íbamos a revisar una falla y fácilmente identificábamos cuál era. Entonces era o cambiar un repuesto o hacer una recarga de gas o incluso reemplazar el gas por completo. ¿Y cómo llegábamos a esta conclusión? Bueno, midiendo presiones, midiendo tensión, midiendo temperatura, salto térmico. El problema ya estaba identificado, ya lo tenemos ahí. Pero hoy inverter no trabaja así. Un equipo inverter, una unidad inverter, aunque claro, exteriormente sea exactamente igual que un equipo convencional, esa unidad está constantemente leyendo valores y evaluando la coherencia del entorno. Entonces el inverter compara información, lee sus sensores, modula su trabajo e incluso a veces protege el sistema, a veces mostrando un error, pero a veces no lo hace mostrando un error. Esto indica o nos muestra de que el comportamiento no es, como nosotros le decimos, lineal. No es, bueno, esta falla se debe a este problema, esta falla a este problema. Hoy en día una falla, que a veces no es falla en un equipo inverter, se puede deber a un abanico de muchísimas opciones. Y si nosotros no entendemos cómo piensa el inverter, va a ser muy difícil que podamos llegar a soluciones o diagnósticos con criterio acertado. Y ese es uno de los errores más comunes, o mejor dicho, eso es la causa de uno de los errores más comunes que hoy veo en técnicos que trabajan con equipos inverter. Como saben cómo usar las herramientas, como ellos ya saben cómo medir, como ya saben cuáles son los valores que tienen que estar dentro de los rangos correctos, el técnico va y empieza a medir. Mide todo. Mientras más videos vio en YouTube o en redes sociales para ver cómo medir las piezas, más mide. Controla gas, controla sensores, valores en tarjeta electrónica, incluso controla partes delicadas como IPM, incluso revisa valores bajos en plaqueta, lo que indica que se está metiendo, por así decirlo, en la electrónica. Pero, ¿saben dónde está el problema? El problema no es las mediciones que se hacen, sino que el problema es que antes de esas mediciones no hay una hipótesis técnica posible. Entonces, todas esas mediciones se hacen por las dudas. O sea, como no se entiende cómo funciona el equipo, esas mediciones se hacen para ver si en alguno de estos datos encontramos cuál es la causa del problema. Y eso genera algo que hoy muchos técnicos tienen al trabajar con inverter: confusión. Porque la mayoría de las veces se encuentran todos esos valores dentro del rango correcto. Pero el comportamiento del equipo no es correcto, no está bien. Por ejemplo, un equipo arranca, sube la frecuencia, acelera, después limita las presiones normales
el consumo normal. El técnico entonces se queda pensando, ¿qué está pasando realmente con este equipo? ¿Por qué trabaja así? ¿Por qué trabaja lento? ¿Por qué no le enfría al cliente como debería? Si todos los valores son normales. Esto nos lleva a un siguiente punto y muy importante. Hoy, con Inverter, la situación cambió. Hoy no podemos buscar una falla puntual como hacíamos con equipos convencionales. Con Inverter, primero nosotros, los técnicos, tenemos que entender cómo se comporta el sistema. Un equipo puede subir la frecuencia y después limitar, empezar a trabajar más lento. Después puede volver a modular, volver a dar potencia, pero no siempre esto significa que haya una falla. Puede ser que el sistema se esté estabilizando. Entonces el técnico, ¿cómo hace para encontrar el problema? ¿Cómo hace para encontrar la causa? Bueno, tiene que empezar a mirar otras cosas. Tiene que empezar a mirar cómo responde el equipo, qué está intentando hacer el sistema, qué relación hay entre esfuerzo y resultado, qué coherencia del entorno está detectando ese equipo inverter o qué incoherencia. Bueno, ese cambio en la mirada es lo que empieza a diagnosticar correctamente, es lo que empieza a ordenar el diagnóstico. Y acá viene la frustración del técnico. Hoy muchos técnicos sienten algo que antes no les pasaba. Van a ver un inverter, todo parece normal, el comportamiento no termina de cerrar, el cliente por supuesto está presionando para que su equipo se solucione, ¿y qué empieza a hacer el técnico? Por así decirlo, se mete en un problema más. Empieza a cambiar piezas. Incluso cambian tarjetas electrónicas, cambian compresores. Sabemos lo que pasa con un cliente cuando cambiamos una pieza de tal magnitud y el problema no se soluciona. Entonces ahí viene, después de la confusión, viene la frustración. Pero muchas veces, como ya lo dije muchas veces, el problema no es el equipo, sino que el problema es que estamos intentando analizar o entender un equipo moderno con una mentalidad vieja. Es por eso que como instituto decidimos hacer algo distinto. Desarrollamos una clínica inverter. Esta clínica inverter no es un curso típico. Disponemos, por supuesto, del curso técnico Tecnología Inverter en Aire Acondicionado, pero esta clínica no se trata de un curso en el que enseñamos a cambiar piezas o a memorizar valores o a saber qué valor está dentro del rango. La idea de esta clínica inverter es trabajar con algo que muchas veces falta en la mayoría de las formaciones técnicas: el criterio correcto, pensar como piensa un equipo inverter, cómo interpretar el comportamiento del sistema, cómo relacionar las mediciones que en el caso de muchos técnicos como ustedes ya saben hacer, con el estado de funcionamiento en el que se encuentra el equipo. Cómo relacionar esa medición con lo que el equipo está intentando hacer. Cómo ordenar esas fallas o aparentes fallas que parecen confusas. Esta clínica ya se realizó hace poco. En febrero hicimos la primera edición. Participaron técnicos de diferentes países que trabajan constantemente con equipos inverter. Y fue una experiencia muy interesante, porque el objetivo no fue enseñar recetas ni procedimientos lineales, como mencionamos hace rato. La idea era entrenar la forma de analizar el sistema. E incluso fue muy interesante porque incluso dentro de la duración de la clínica, muchos técnicos ya comenzaron a ver fallas en inverter o posibles fallas muy diferente a como lo veían antes. E incluso empezaron a relacionar casos pasados con lo que estaban aprendiendo. Entonces esto significa que estamos ordenando mejor el diagnóstico. Estamos interpretando mejor lo que el equipo está haciendo. Y a entender por qué el inverter a veces toma ciertas decisiones que son incomprensibles para nosotros. Eso fue lo más valioso de la experiencia de la clínica. Es por eso que ahora vamos a realizar una segunda edición durante el mes de abril.
La idea es repetir esta experiencia con técnicos que quieren profundizar esta forma de analizar estos equipos. Seguramente ustedes también están en esos técnicos, por eso están viendo este video. Vamos a trabajar con diagnóstico, interpretación del sistema y cómo tomar decisiones técnicas con más criterio. Cómo hablar con el cliente sobre estos temas que son desconocidos para la mayoría. La clave es no memorizar valores, sino comprender cómo realmente funciona un sistema. Si te interesa entender mejor cómo trabaja un inverter cuando está funcionando, cómo ordenar el diagnóstico cuando el equipo se comporta de formas raras, incomprensibles, abajo en la descripción te dejo más información de la clínica. Ahí vas a poder ver cómo funciona, cómo son los encuentros, cómo participar. Y no te pierdas los siguientes videos que vamos a lanzar en esta serie, en la que vamos a seguir profundizando cómo razona o cómo piensa un equipo inverter. Porque cuando uno entiende bien la lógica del inverter, el diagnóstico empieza a ser mucho más acertado.